Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Denise Hernández y le doy la bienvenida a la maestra Irma Uribe, porque juntas desarrollaremos esta sesión en la que hablaremos sobre inhibida en qué tiempo. Con esto nos referimos a analizar el uso de tiempos verbales en autobiografías. Esto significa que aprenderán a utilizar las conjugaciones verbales de manera correcta en sus textos orales y escritos. Profesora, con esta sesión las alumnas y alumnos tendrán más herramientas para escribir su autobiografía utilizando la conjugación verbal adecuada. ¡Qué importante contenido trabajaremos, eh! ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado para esta sesión es: jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. Y el propósito es analizar el uso de tiempos verbales en autobiografías. Aprender sobre los tiempos verbales les ayudará a tener una mejor comprensión del uso del lenguaje. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas y su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para conocer más, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para conocer el uso de las conjugaciones verbales en las autobiografías, utilizaremos algunos fragmentos de una autobiografía que aparece en su libro de texto. Se titula El cuerpo en que nací y su autora es la mexicana Guadalupe Nettel, nacida el 27 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Como ya saben, los verbos conjugados tienen voz, modo, tiempo y persona gramatical. Para escribir su autobiografía, utilizarán los verbos de la voz activa. ¿Recuerdan cuáles son los tres modos? Así es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Cuál de estos modos verbales creen que no se usa en la escritura de autobiografías? Hola, Elena, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación a esta sesión. Estoy realmente muy contenta por estar aquí y poder compartir con las y los alumnos que nos ven en casa estos conocimientos. Pues iniciemos entonces. ¿Qué nos puedes decir del modo indicativo? El modo indicativo nos permite expresar hechos reales o verdaderos, mientras que el modo subjuntivo expresa situaciones hipotéticas. Por otro lado, el modo imperativo nos ayuda a expresar órdenes o mandatos. Así es, el modo imperativo es el que no se puede utilizar en la escritura de autobiografías ni de biografías, ya que este tipo de expresiones no se incluyen en este tipo de textos. Tanto en las biografías como en las autobiografías se narran hechos reales o que se tienen por ciertos o situaciones hipotéticas, por lo que ustedes emplearán el modo indicativo y el modo subjuntivo para redactar sus autobiografías. No olviden tomar nota de esto. Ustedes saben que el modo indicativo tiene 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos, mientras que el subjuntivo solo cuenta con 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos, como lo observan en pantalla. Les sugerimos que recuperen esta tabla en sus apuntes. La pueden ir transcribiendo a lo largo de la sesión, ya que la vamos a utilizar para analizar los verbos que aparecen en los 2 textos que mencionamos al inicio. Muchas gracias, Elena. Comencemos con la autobiografía de Guadalupe Nettel, titulada El cuerpo en que nací. Recuerden que solo se trata de un fragmento, por lo que pueden consultar el texto completo en internet o en una biblioteca o librería. Vamos a ir leyendo por partes para identificar y analizar los verbos conjugados. El cuerpo en que nací. Guadalupe Nettel.
Nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento, sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila por la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. La obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata, de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho. Observen que hay verbos conjugados, tanto en forma simple como compuesta. El primer verbo es nací y está conjugado en primera persona de pretérito perfecto simple de indicativo de la voz activa. El primer tiempo verbal que aparece en esta autobiografía es el pretérito perfecto simple, al cual lo conocen como tiempo pasado. Este tiempo se emplea para indicar una acción que ya terminó y que es anterior al momento en que se está hablando. En este caso, la acción nacer se expresa en pretérito para indicar que el nacimiento ya concluyó. Lo mismo sucede con el verbo favorecer. En cambio, el pretérito imperfecto o copretérito se emplea para expresar una acción que comienza en el pasado, pero que no tiene un final determinado, ya que se puede utilizar para expresar simultaneidad o una secuencia de acciones, como en el caso del fragmento que acabamos de leer, donde dice: la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila por la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época, no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. Aquí, la secuencia de acciones es: la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris. En esa época, no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. La primera oración nos indica el inicio de la secuencia de acciones pasadas. La segunda oración continúa la acción del primer enunciado y complementa la información. Además, como usa un verbo en pretérito imperfecto, permite continuar la secuencia y para terminar la acción se vale de un pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, que es un tiempo compuesto útil para expresar una acción anterior a esta otra acción pasada. Además, como usa un verbo en pretérito imperfecto, permite continuar la secuencia y para terminar la acción se vale de un pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, que es un tiempo compuesto útil para expresar una acción anterior a otra acción pasada. Otro tiempo simple que es común en la escritura de autobiografías es el presente simple de indicativo. Este tiempo tiene la particularidad de poder expresar hechos pasados, cotidianos o permanentes cuando el verbo está conjugado en presente. El presente simple de indicativo expresa la acción que sucede en el mismo tiempo en que se habla, pero también posee 3 funciones semánticas que, de acuerdo con el contexto, permiten expresar acciones habituales que siempre suceden o que se consideran verdaderas, y acciones pasadas que se consideran actuales. En este primer fragmento de la autobiografía de Guadalupe Nettel, utiliza el presente atemporal del verbo beber para expresar que la luz siempre entra por la pupila hasta el fondo del cerebro. En las autobiografías también podemos encontrar tiempos compuestos. En el ejemplo que estamos mostrando en pantalla, la autora utiliza 3 tiempos compuestos diferentes: condicional, compuesto o antepospretérito. Habría tenido pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito. Estaba condenado. Y el pretérito perfecto compuesto o antepresente. Se va llenando. El condicional compuesto indica una acción que sucede en el pasado, después de otra acción pasada.
pero antes de una acción futura que también sucedió en el pasado. Guadalupe Nettel emplea el condicional compuesto para expresar que la importancia de mencionar que nació con un lunar en el ojo derecho se debe a la posición en la que se ubicaba y las consecuencias que ese lunar le trajo. Es decir, este tiempo verbal le permite justificar que no comience su autobiografía mencionando solo los datos en torno a su nacimiento, como la fecha y el lugar o nombre de sus padres. Como ya vimos hace un momento, el pretérito pluscuamperfecto nos permite indicar que una acción sucedió antes que otra en el pasado. En la autobiografía que estamos leyendo, la oración "el lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años" significa antes de permanecer ya estaba condenado. Es decir, el lunar no solo estuvo varios años en su pupila, sino que sucedió de esa manera porque los médicos de la época no pudieron hacer nada. El pretérito perfecto compuesto es un tiempo verbal que indica que una acción comenzó en el pasado y dura hasta el presente, o que sus efectos todavía están presentes. En esta autobiografía, la autora emplea el pretérito perfecto compuesto para expresar la comparación entre la forma en la que se formó la catarata en su ojo y la manera en la que se forma el moho en un túnel. La acción que comienza en el pasado es la aparición de moho y termina cuando el tubo se llena con el moho. Esto no significa que cuando la autora tenía la catarata había un tubo con moho, es decir, la acción no es simultánea, sino que el ejemplo del tubo con moho es tomado de alguna experiencia o conocimiento reciente traída al presente para ejemplificar o comparar lo que sucedió en el pasado. Vamos a continuar con la lectura para averiguar si estos tiempos verbales se repiten o aparecen otros que no hemos visto. El texto dice: El único consuelo que los médicos pudieron dar a mis padres en aquel momento fue la espera. Mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara, en medida de lo posible, el ojo deficiente. Esto se hacía con movimientos oculares, por medio de un parche que me tapaba el ojo derecho durante la mitad del día. Se trataba de un pedazo de tela con las orillas adhesivas semejantes a las de una calcomanía. El parche era color carne y ocultaba desde la parte superior del párpado hasta el principio del pómulo. Seguramente, durante la lectura notaron que se vuelven a emplear verbos en pretérito perfecto simple. Pudieron, fue, aconsejaron, y en pretérito imperfecto, hacía, tapaba, trataba. Pero también se emplean otros tiempos que no hemos analizado, como el pretérito imperfecto de subjuntivo, el cual lo conocen como pasado o pretérito de subjuntivo. El pretérito imperfecto del modo subjuntivo indica que la acción sucede al mismo tiempo o después de otra, ya sea pasada, presente o futura. También expresa posibilidad, opinión o deseo. En la oración, mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara, en medida de lo posible, el ojo deficiente. El verbo desarrollara expresa la posibilidad de desarrollar el ojo deficiente y que esta posibilidad o dicho desarrollo es posterior a la ejecución de la serie de ejercicios. En el siguiente fragmento de la autobiografía de Guadalupe Nettel encontramos más ejemplos del uso de verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo, ya que esboza una serie de conjeturas sobre lo que habría sucedido en su infancia si hubiera actuado de un modo diferente. Presten mucha atención a la lectura. A primera vista daba la impresión de que en lugar de globo ocular solo tenía una superficie lisa. Llevarlo me causaba una sensación opresiva y de injusticia. Era difícil aceptar que me lo pusiera cada mañana y que no había escondite o llanto que pudiera librarme de aquel suplicio. Creo que no hubo un solo día en que no me resistiera. Habría sido tan fácil esperar a que me dejaran en la puerta de la escuela para quitármelo de un tirón, con el mismo gesto despreocupado con el que solía arrancarme las costras de las rodillas.
Observen que al principio, la autora utiliza un verbo en pretérito imperfecto de indicativo, daba, para indicar que era habitual que la gente pensara que no tenía globo ocular, sino otra cosa. Después, emplea un condicional simple de indicativo, tenía, para expresar la posibilidad de que en lugar de globo ocular solo hubiera una superficie lisa, es decir, solo piel. Enseguida, vuelve a utilizar un verbo en pretérito imperfecto de indicativo, causaba, para expresar cómo se sentía al usar el parche y que ese sentimiento era recurrente. En el siguiente párrafo, comienza a utilizar verbos en pretérito imperfecto del modo subjuntivo, era y pusiera, para indicar dos acciones simultáneas que ocurren en el pasado, por lo que es necesario que utilice un verbo en pretérito imperfecto de indicativo, había, para indicar que ella acostumbraba a tratar de esconderse o llorar para evitar que le pusieran el parche todas las mañanas aunque no lo lograba. Para expresar una opinión sobre su pasado, utiliza el verbo creer, conjugado en presente simple de indicativo. Luego emplea hubo, pretérito perfecto simple de indicativo, para indicar una acción que sucedió y terminó en el pasado. Finaliza la oración con un verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, para reforzar la negación hubo y expresar que todos los días se resistía a dejarse poner el parche en el ojo. Otra construcción verbal que es frecuentemente utilizada en la lectura de autobiografías es la perífrasis. ¿Recuerdan cómo se conforma? Una perífrasis verbal se construye con un verbo auxiliar conjugado, más una preposición y el verbo principal, el infinitivo. El infinitivo por sí solo puede funcionar como sustantivo en una oración. Por ejemplo, creer es poder. También puede funcionar como objeto directo en una oración. En el siguiente fragmento, Guadalupe Nettel emplea el infinitivo en varias ocasiones. Presten mucha atención. Sin embargo, por una razón que aún no logro comprender, una vez colocado, nunca intenté despegarlo. Con este parche yo debía ir a la escuela, reconocer a mi maestra y las formas de mis útiles escolares, volver a casa, comer y jugar durante una parte de la tarde. Alrededor de las 5, alguien se acercaba a mí para avisarme que era hora de desprenderlo y con esas palabras me devolvía al mundo de la claridad y de las formas nítidas. Los objetos y la gente con los que me había relacionado hasta ese momento aparecían de una manera distinta. El verbo comprender está funcionando como objeto directo en la oración. Recuerden que para llevar a cabo el análisis de la oración e identificar sus elementos, debemos interrogar al verbo conjugado. En este caso es el verbo logro, que está en presente simple de indicativo. La pregunta que me permite identificar al objeto directo es ¿qué? Como el verbo está unido a la negación no y al adverbio aún, entonces le pregunto al verbo ¿qué aún no logro? Y responde comprender. En este ejemplo, el verbo en infinitivo junto con un verbo en presente simple de indicativo expresan una acción que ocurre en el presente. Mientras que en la siguiente oración, el verbo en infinitivo tiene una función relativa, es decir, utiliza un artículo lo al final de la palabra para referirse al sustantivo del sujeto de la oración anterior, parche. Lo mismo sucede con el verbo desprenderlo. En el segundo párrafo de este fragmento, podemos observar el uso de la perífrasis verbal con un verbo modal. ¿Recuerdan qué expresaba la perífrasis del verbo beber, conjugado más un verbo en infinitivo? ¿Qué tipo de perífrasis era? Las perífrasis verbales modales expresan la actitud del hablante frente a la acción del verbo. Existen varios tipos de perífrasis verbales, entre las que se encuentran las perífrasis que expresan obligación o mandato, y se pueden construir de 3 formas diferentes. Beber más infinitivo. Haber de
más infinitivo. Tener que más infinitivo. En el texto, la construcción debía ir es una perífrasis modal que expresa orden o mandato, por lo que el autor expresa que tenía la obligación de asistir a la escuela. Sin embargo, continúa listando una serie de acciones utilizando verbos en infinitivo, por lo que entendemos que las comas que preceden a cada verbo en infinitivo están sustituyendo al verbo conjugado debía y que todas son construcciones de este tipo. De esta manera, Guadalupe Nettel utiliza la perífrasis verbal para expresar las obligaciones que tenía aunadas al hecho de tener que ir a la escuela. El condicional simple del modo indicativo nos ayuda a expresar que una acción ocurre después de otra acción pasada. Indica posibilidades o estimaciones sobre una acción pasada o futura y expresa la consecuencia en una oración condicional. Para observar el uso de este tiempo verbal en las autobiografías, los invito a leer el siguiente fragmento de la autobiografía de Juan José Arreola, titulada De Memoria y Olvido, que aparece en su libro de texto. Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor, pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. Solo me gustaría apuntar que, confabulados o no, el autor y sus lectores probables sean la misma cosa. Suma y resta entre recuerdos y olvidos multiplicados por cada uno. Me gustaría apuntar es una perífrasis no modal, ya que el verbo gustar no es un verbo modal. Sin embargo, posee la estructura de una perífrasis. Tampoco es un verbo compuesto, sino que gustaría está conjugado en tiempo condicional simple de indicativo. Juan José Arreola utiliza este tiempo verbal para expresar una estimación o pronóstico sobre una acción futura. Es decir, indica que le sería grata la posibilidad de que en el futuro no haya distinción entre escritor y lector. En este fragmento, Arreola también utiliza el tiempo futuro simple de indicativo. El futuro simple de indicativo generalmente expresa una acción que ocurrirá después del momento en que el hablante enuncia la oración. Sin embargo, en nuestro país es más común utilizar el futuro perifrástico construido por el verbo ir, conjugado en presente simple de indicativo, más la preposición a y el infinitivo del verbo principal. El futuro simple también puede expresar posibilidad, probabilidad o duda sobre un hecho presente y puede indicar mandato. En este fragmento, el autor utiliza el verbo harán para expresar un mandato a las nuevas generaciones de escritores sobre hacer la nueva literatura mexicana. Como reto de la sesión, los invito a que redacten su autobiografía, tratando de incluir todas las conjugaciones verbales que analizamos en esta sesión. Si ya tienen el borrador, verifiquen que estén utilizando las conjugaciones de acuerdo con lo que quieran expresar. En esta sesión hemos visto cómo podemos utilizar distintos modos y tiempos verbales para expresar acciones pasadas, presentes y futuras, así como deseos, probabilidades y mandatos u obligaciones. Aprendimos que los tiempos verbales que se utilizan en la escritura de autobiografías son todos los tiempos simples de indicativo, incluyendo las funciones semánticas del presente simple de indicativo, el pretérito perfecto compuesto, antepresente, el pretérito pluscuamperfecto, antecopretérito, y el condicional compuesto, antepostpretérito, que corresponden a los tiempos compuestos del modo indicativo. Del modo subjuntivo se emplea con mayor frecuencia el pretérito imperfecto y con menos el presente. Gracias, Elena, por hacer esta recapitulación y por acompañarnos en este espacio. ¡Hasta pronto! Recuerden que el aprendizaje esperado de esta sesión fue: jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente, cuyo propósito fue
analizar el uso de tiempos verbales en autobiografías. Para aprender más sobre los tiempos verbales, consulten manuales impresos o electrónicos sobre conjugación verbal o gramática española. También pueden consultar los modelos de conjugación verbal en cualquier diccionario escolar. En Internet, el Diccionario Usual del Español de México o la página de la Real Academia de la Lengua Española. Les agradecemos su participación en esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre ¿y mi vida en qué tiempo? Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.